llamo Miguel Gutiérrez Sachs. Todavía en el colegio leí algún texto en donde el autor se preguntaba cuál es el rasgo principal de mi carácter y él contestaba la necesidad de ser amado más que la de ser admirado. Me identifiqué con esa frase de inmediato, la hice mía. Poco tiempo después, al entrar a la U, escribí un ensayito sobre El Príncipe de Maquiavelo y El Principito de Saint-Exupéry. Mi opción fue El Principito y pasé mi vida desarrollando un poder blando de persuasión, de generación de vínculos, de confianza. Soy un economista conocido como poco convencional y me tocó fundar y dirigir el Estado de la Nación por los primeros 20 años. Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy en Va de Frente tenemos el gusto y el honor de compartir este programa con el doctor Miguel Gutiérrez Sachs. Es economista, un analista de la realidad costarricense desde hace muchos años, de la costarricense y de la centroamericana, debería decir, porque primero como director del programa Estado de la Nación y después Estado de la región, el doctor Gutiérrez Sachs ha sido uno de los intelectuales más conocedores de nuestra realidad regional y nacional. Don Miguel, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted. Quisiera trabajar el tema que me propusieron, que es el tema del desarrollo y el malestar ciudadano, y hacerlo en 3 segmentos. Primero, como historiador, preguntarle sobre la singularidad del desarrollo costarricense. La segunda, ya más como político y politólogo, preguntarle sobre los elementos principales o los obstáculos principales que tiene el desarrollo y que habría que remover. Y la tercera es un intercambio más crítico con varias preguntas que tendrían que ver más con esos obstáculos del desarrollo en su gestión. Perfecto. Creo que ahí nos podemos Excelente. entender o desentender en algunas cosas y en todo caso mostrar su conocimiento y su orientación, sus intereses. Comencemos entonces. ¿Es Costa Rica, la Costa Rica contemporánea, en algún sentido singular? Yo creo que sí, y lo ha sido a lo largo del tiempo, quizá no tanto como nosotros lo quisiéramos pensar, por lo menos durante una primera etapa que nos lleva hasta probablemente los años 40, pero incluso ahí Costa Rica tuvo en Guatemala un espejo de su reforma social, ¿verdad? Que incluso se le adelantó en ciertos sentidos. Pero yo sí creo que hay algunos elementos singulares, por ejemplo, la temprana institucionalización del país, su temprana incorporación a la economía mundial, que ocurrió mucho antes que en el resto de Centroamérica, en la figura del café, la formación del Estado costarricense con una élite vinculada a la producción cafetalera, generalmente civilista, la adhesión de esa élite a algunos preceptos liberales muy fuertes en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en lo que tiene ya que ver con educación pública. Y ya en el siglo XX, el reformismo costarricense, que también tiene un cierto paralelismo con el plus máximo vitalismo en El Salvador, por ejemplo, o con la reforma social de Jacobo Arbenz y Arévalo en Guatemala, y que alcanza en Costa Rica, sin embargo, un gran éxito en la segunda parte del siglo XX. Creo que la singularidad de Costa Rica estuvo en su capacidad, la capacidad de sus dirigentes y en particularmente del ganador de la guerra civil, José Figueres, de conservar la reforma en el marco de la Guerra Fría. Yo creo que ahí sí hay una ruptura con la abolición de las Fuerzas Armadas como institución permanente y la construcción de un modelo keynesiano que no tuvo ningún modelo parecido en América Latina y que nos permitió desarrollarnos a lo largo del siglo XX con un Estado benefactor, un État-providence, como le decían los franceses, muy exitoso. Creo que esos elementos se trasladan después al siglo XXI con alguna continuidad, hay rupturas, pero en conclusión yo creo que sí, hay unas singularidades que yo ubicaría más en la segunda mitad del siglo XX por los elementos que he mencionado. Claro, se logra crecimiento económico, progreso social y perfeccionamiento democrático.
con un elemento culminante ahí en mediados de los 70, con el restablecimiento de las posibilidades de todas las fuerzas políticas de ejercer su derecho ciudadano a elegir y ser electos. Lo cual alivia mucho también el tema de los derechos humanos, porque es un país que gracias a esos elementos que usted mencionaba, evoluciona en paz, con paz interior, cosa que sin duda es singular en América Central y casi en toda América Latina, excepción hecha durante un largo periodo, pero que se rompe con Uruguay y Chile, y que nos dio un elemento de cohesión que probablemente otros países no tuvieron. Así es, efectivamente. Y esta singularidad tiene diferentes dimensiones, aristas, o se puede ver con diferentes enfoques. Por ejemplo, una temprana inserción internacional, pero con un concepto de inclusividad a la base de la inserción internacional. Café. Todo el fenómeno de lo que don Jorge Rovira más llamaba la mesocracia costarricense, ¿verdad? Toda esa clase media, esos sectores rurales urbanos que tuvieron acceso a educación pública, que tuvieron acceso a la seguridad social, que tuvieron conectividad, crédito, muy importante, crédito barato de una banca nacionalizada, como se le llamó, en realidad una banca que había nacionalizado los depósitos, pero que fue capaz de ofrecer bienestar con distribución mucho más equitativa de la riqueza que otros países. Claro que sí. Ahora, pasemos como a la segunda parte. ¿Cuáles son los principales factores y limitaciones de ese desarrollo ya más cercanos? Pensemos no tanto en los 70, que es como el punto de culminación, sino crisis, y a partir de la crisis, ¿cuáles son las principales limitaciones que muestra el desarrollo nacional relacionados con precisamente el desarrollo, ese desarrollo singular? Sí, bueno, uno que todavía arrastramos y que me parece se recoge muy bien en aquella frase de don Pepe Figueres de que el tico tiene gusto de caviar y bolsa de gallo pinto, bolsillo de gallo pinto, es lo oneroso de un sistema como el que tuvimos, con un nivel de ingreso fiscal tan bajo como el que tradicionalmente hemos tenido. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Porque hace que toda la gran estructura del Estado y de los aparatos de bienestar entren en una crisis muy rápidamente porque la base económica de semejante modelo, que es propio de economías mucho más desarrolladas, más cercanas al modelo anglosajón o europeo, tuviera en Costa Rica una debilidad estructural que con el tiempo fue erosionando la posibilidad de que ese sistema se mantuviera. Esa es una. Dos, eh, la, el abandono de eso que ustedes en el Estado de la Nación con toda propiedad en algún momento llamaron el estilo o el modelo de desarrollo costarricense, que empezó a entrar en una crisis fruto de sus propias contradicciones, pero también de la evolución de la globalización en el mundo, que produjo un recambio en las élites, una neoliberalización de la estructura de poder que produjo desequilibrios económicos y sociales importantes y la apertura de una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, que todavía no se logra superar. Y otro de los límites, creo, tiene que ver con la calidad de los servicios de ese Estado, la corrupción de las relaciones políticas y de la estructura de poder que terminó por erosionar mucho la credibilidad del sistema, algo que me parece dañó a la calidad de la democracia costarricense. Y el tema de pobreza, por ejemplo, y desigualdad no es un elemento, por supuesto, consecuencia tal vez, pero no sería un límite, un problema del desarrollo nacional. El rezago de sectores de manera Sí, sin sistemática y duda. las brechas que se van abriendo. Sin duda. Y eso tiene mucho que ver con otro elemento al cual usted se ha referido tantas veces y que merece la mayor atención, y es la incapacidad de la estructura económica, del modelo productivo, de crecer suficientemente rápido, ¿verdad? Y esto creo que tiene que ver con la ubicación de nuestra economía, de las condiciones específicas, del tamaño de nuestra economía también, muy vulnerable a los vaivenes
de los mercados internacionales en algunos productos y muy dependiente también de fenómenos económicos y productivos que no controlamos necesariamente. Por ejemplo, la calidad y vigor de los mercados europeos y estadounidenses que entraron en crisis después del 2008, la debilidad o la vulnerabilidad del modelo turístico que estamos recuperando ahora, pero que también entró en una crisis de casi una década que nos dejó muy vulnerables ante esas tendencias que no controlábamos. Esas son otras limitaciones que el modelo tiene. Ahora, el tema del crecimiento, sin embargo, sobresale Costa Rica en América Latina y por supuesto en Centroamérica en sus tasas de crecimiento. No hablemos de lo más reciente con la situación de Nicaragua, que comienza a tener niveles de crecimiento, pero sobre una base Sí, muy diferente a la nuestra. muy deteriorada, que Sí. incluso no había alcanzado hasta hace poco el máximo histórico de Producto Interno Bruto por persona de los años 60. Por supuesto que crecer sobre esa base no es algo tan difícil. Y es interesante ver el tema de la institucionalidad que usted mencionaba. Con las grandes diferencias que se pueden tener, Panamá fue un país que construyó institucionalidad e invirtió en su gente. Pudo manejar la crisis centroamericana y pudo manejar también la crisis de la deuda que nos afectó a todos los países allá en los 80s con relativa facilidad. Y hasta una invasión. Hasta una invasión. Ellos tuvieron su ¿Verdad? crisis política un poco después que la centroamericana, Sí, al final de los 80. a finales de los 80s. Pero en todo caso, ahí vemos esa singularidad. Es bienestar, inversión en la gente e instituciones. Ahora, la institucionalidad nuestra fue bastante exitosa, como mencionaba usted, ya desde el siglo XIX, con una eficiencia y una eficacia extraordinaria. Vive un periodo de alto crecimiento en los 40, de crecimiento del gasto y un fenómeno de corrupción aparejado a ese crecimiento rápido. Hace crisis y se remodela, por así decirlo, la institucionalidad. Una institucionalidad con un Estado, un poder ejecutivo débil, un conjunto de instituciones descentralizadas, algunas con una especialización muy exitosa y otras no tanto, pero con un nivel de autonomía extraordinariamente grande. ¿Cuándo comienza a ser crisis y cuándo comienza a ser eso un problema para el desarrollo en el país? Bueno, desde un punto de vista funcional, creo que probablemente ya en los 80s, 90s, pero desde un punto de vista ético, desde los 70s, cuando se empiezan a producir los grandes escándalos que asociados con la banca o el modelo que en ese momento se puso en boga, especialmente en la segunda mitad de los 70s, del Estado empresario, que dio para que que algunos de los poderes políticos, en connivencia con factores privados, empezaran a meter mano, digamos, en los recursos del Estado en beneficio de ciertos grupos, ¿verdad? Yo creo que el proceso es un proceso gradual que tiene expresiones diferentes en lo institucional, en lo económico, que no viene necesariamente asociado a la crisis económica, sino que tiene su propia dinámica. Es un Estado que además de ser muy descentralizado, muy poderosa, con instituciones muy poderosas, con un poder ejecutivo débil o que se debilita a medida que se le van quitando potestades al Poder Ejecutivo, dándoselas o a la Asamblea Legislativa o a entidades contraloras y supervisoras de todo tipo, es un Estado muy frondoso, es un Estado muy grande, muy dispendioso, muy enredado, muy complejo, de muchas instituciones. Yo me acuerdo que alguno de los estudios que usted todavía dirigió del Estado de la Nación señalaba el número de instituciones públicas que en Costa Rica continuaba aumentando en momentos en que el resto de los estados latinoamericanos disminuía y con marcos reguladores verdaderamente complejos, en algunos casos contradictorios, que fueron adicionando complejidad o que fueron
condicionándose cada vez más a medida de que tuvimos que empezar a suscribir acuerdos internacionales durante todo el proceso de apertura en los años 90. Sí, señalaba ese estudio que usted cita, que los años 90 fueron los años de mayor crecimiento en cantidad de instituciones. Así Se es. crearon más instituciones que en los años 70 en número. Por supuesto que ya no estábamos en una época de alto crecimiento del gasto institucional, pero sí estábamos y de empleo, más bien ahí estaba ya como retenido el empleo, pero ahí como que se nos generó una distancia, una desigualdad creciente en las instituciones. Tuvimos un aparato institucional moderno, bien pagado, con holgura de recursos para los sectores de la nueva economía, llama el Estado de la Nación. Esto es sector financiero, exportador, atracción de inversión, todo eso tuvo un aparato moderno. Todavía hoy se conserva Sí, claro. estas enormes distancias. Sí, así es. Y un abandono de lo que era el aparato institucional de los viejos sectores de la economía, industria tradicional, la misma agricultura, Claro, etcétera. así es. Y lo que fue un impulso modernizador extraordinario, empujado por el Estado, comenzó a concentrarse en este sector de apertura. Lo que llama mucho la atención es que el país que fue más exitoso en el proceso de inserción internacional fue el que tuvo las mayores dificultades para lograr aprobar un tratado de libre comercio. Se partió la sociedad en dos. Lo que hemos dicho en el Estado de la Nación es que se rompieron las reglas de reparto y se rompió la dinámica de superación de la pobreza. Costa Rica tenía en 1960 más o menos el promedio de pobreza de Centroamérica hoy, 50%. Y fuimos exitosos en reducirla hasta más o menos un 20%. Después se nos disparó con la crisis y costó mucho devolverla al 20%, pero ahí estamos Y se estancó, estancados. así es. Con un Gini que era bastante Muy bueno, bueno, una desigualdad de las mejores, digamos, de una igualdad de las mejores en América Latina. Uruguay estaba, sin embargo, por encima. Hoy ya somos un octavo o noveno país en América Latina en materia de igualdad. Así es. Ese deterioro, esos obstáculos que van surgiendo, hacen que cobre todavía una dimensión mayor el tema entre producción y progreso social, bienestar y crecimiento. Pero no hay que olvidarse que el crecimiento se potencia precisamente con el bienestar de la gente. ¿Por qué Alemania en una época nada democrática introduce la seguridad social? 1870 y algo. ¿Por qué la introduce? No solo como una medida de contención política, sino también como algo que tiene una gigantesca racionalidad económica. Eso es lo que potencia, eso es lo que permite el crecimiento del desarrollo. En fin, pienso que usted ha señalado obstáculos, hay otros. Por ejemplo, la red de infraestructura que construyó este país siglo XIX, primera mitad y avanzado incluso en la segunda mitad del siglo XX. Ese es un factor muy determinante. Creo que también la calidad de algunos de los servicios es un obstáculo, ¿verdad? Incluso la calidad de la educación pública, que tiene un cuestionamiento permanente, ¿verdad? El cuarto estado, quinto estado, ya estamos de la educación costarricense, indica con toda claridad que a pesar de que el Estado costarricense está gastando más del 7,5%, 7,6% del Producto Interno Bruto en educación pública desde la preescolar hasta la universitaria, la calidad todavía no es equivalente a ese enorme esfuerzo financiero que hace el Estado costarricense por dotarse de una educación de primer nivel.
aún así entre las mejores de América Latina, señalarlo, Pero también hay que tener cuidado con el indicador ese, porque a veces se maneja muy de irresponsablemente, forma muy laxa, ¿verdad? porque se compara calidad con Finlandia y Sí, Finlandia claro, gasta 6 veces más en educación que Costa así Rica es. por persona. Sí, claro, así es. No, no, Por yo creo que supuesto, en en eso proporción del PIB, no. no, pero sí es importante el tema de la infraestructura y la conectividad. Me parece que allí Costa Rica tuvo una ventaja muy grande. Todavía hoy la posibilidad en algunos otros temas, como el de las energías limpias y renovables, Costa Rica sigue punteando en el mundo entero y se le reconoce esa capacidad de, de generación de energía renovable como un gran logro y sin embargo, cómo ese gran logro se convierte en un obstáculo cuando tenemos que competir porque nuestros precios de energía son más altos que los precios que producen otros países en la región, que tienen otros países de la región en la misma materia, generando con carbón o con gas o lo que sea, que es lo que ocurre en el norte de Centroamérica, ¿verdad? Ya, sí, claro. Pero vea que tenemos ciertas ventajas y también ciertas desventajas. ¿A qué atribuye usted la desigualdad? Yo creo que a un modelo económico que, como usted lo señalaba bien, partió mucho a la sociedad costarricense, diferenció a unos sectores sobre otros de manera muy indebida, ¿verdad? A una fiscalidad muy regresiva, me parece que también eso ha de señalarse. Creo que el sistema fiscal del país, el régimen de impuestos, eh, es todavía lo es, de una regresividad absoluta, es decir, coloca las cargas más grandes sobre los que menos ganan. Pienso que también parte de esa desigualdad tiene que ver con oportunidades y acceso a servicios. Hay un pedazo de la población que se quedó rezagada. Usted mencionaba ahora correctamente cómo el sector agroproductivo, por ejemplo, quedó muy atrás respecto de los sectores de mayor desarrollo relativo y más vinculados a la economía mundial, que mucho más dinámica. Me parece que esos sectores quedaron muy rezagados, especialmente entre el campo y la ciudad. Los indicadores son muy diferentes, ¿verdad? Hay zonas del país en donde la, la posibilidad de conectarse al resto del aparato productivo es sumamente limitada. Y después a un proceso creciente de deterioro institucional que hizo también que muchos programas estrella que durante mucho tiempo Costa Rica tuvo, por ejemplo, para combatir la pobreza, se convirtieran primero en botines políticos, ¿verdad? Y en segundo lugar, en instrumentos insuficientes para atender precisamente esos desafíos. Me refiero, por ejemplo, a los programas de Limas, muy desarticulados, etcétera, que dicho sea de paso, en esta administración hemos tratado de articular nuevamente en programas como Puente al Desarrollo. Sí, en fin, tenemos un desarrollo singular, pero con desafíos elementales. Así es. No hemos todavía entrado a analizar una enorme limitación que, por ejemplo, el Estado de la Nación ha señalado como el principal obstáculo para el desarrollo, y es la capacidad de adaptación de las instituciones y la capacidad de producir acuerdos del sistema político. Eso es, lamentablemente, hoy el principal obstáculo del desarrollo. Y sí, lo mira uno mucho en la Asamblea Legislativa. La ruptura del pacto social, para ponerlo de alguna manera, como los sociólogos les gusta señalarlo, no encontró una solución precisamente por lo que usted señalaba, ¿verdad? ¿Cómo no? Ha sido el sistema político que ha sido incapaz de generar acuerdos y me da la impresión de que eso va para más, no para menos. Ahora, usted conocía eso, no le resultaba ajeno. No, ¿Qué ha hecho usted para mejorar las habilidades suyas del sistema político de su partido para superar esta ingobernabilidad? Bueno, mire, en un sentido social, mucho más diálogo, mucho más construcción de acuerdos en la base, eh, la- el reconocimiento que hace el propio Estado de la Nación de que ha habido mucho menos conflictividad durante los últimos 3 años que en todos los 8 años anteriores, refleja un poco esa sensibilidad, tratar de- de resolver los problemas a partir de entendimientos previos.
Eso es un tema. Un segundo tema que ha sido, creo, algo exitoso en cuanto a la negociación del plan fiscal es partir los acuerdos de manera tal que se puedan llegar a acuerdos parciales y no estos entendimientos totalizantes, integrales, ¿verdad?, que conspiran contra el clima que hay en el país. ¿Cómo no? Usted hizo ofertas también en materia de castigo a la corrupción. Sí. Incluso presentó 13 denuncias específicas. ¿Y qué quedaron? Que fueron rechazadas por la Fiscalía, que no fueron consideradas suficientemente fundadas y que, bueno, pasados los primeros 100 días y las consecuencias que tuvieron esas 13 denuncias que fueron descartadas, pues nos llevaron entonces a seguir caminando, buscando cómo no tanto encontrar culpables en el pasado, sino de evitar que esos yerros se convirtieran en un camino en el presente y en el futuro. Y creo que se ha logrado bastante limpiar, digamos, de dudas en la ciudadanía de la existencia de estos actos, digamos, de impunidad y corrupción que en el pasado pudieron haber existido. La percepción, sin embargo, ciudadana dice otra cosa, ¿verdad? Finalmente, porque ya estamos llegando y se nos fue muy rápido, Demasiado rápido el tiempo. ¿tiene medidas de seguridad frente a una contingencia que me parece está experimentando la sociedad costarricense en estos días? En materia de seguridad pública, Sí. sí, tenemos, yo creo que primero más recursos de los que tuvimos en los últimos 2 años y medio. Lo estuvimos pidiendo en la Asamblea Legislativa, tenemos la ley de sociedades anónimas que nos financia. En segundo lugar, tenemos más cooperación internacional, la mayor que hemos recibido para la lucha contra el crimen organizado transnacional. 3, vamos a tener la mejor Academia de Policía de Centroamérica dentro de pocos meses, con el apoyo del Gobierno de la República Popular de China y de la Unión Europea. 4, creo que hay absoluta claridad respecto de un nuevo marco de tipo legal que se necesita en algunos casos puntuales, como por ejemplo la ley de extinción de dominio o jurisdicción contra el narcotráfico. Y finalmente, me parece también que existe en la comunidad internacional, en nuestro entorno geopolítico, un poco más de voluntad de cooperación que se agradece en tiempos de tanta turbulencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muy buenas noches para todas y todos.